se lo decíamos al comienzo del programa, hay elecciones municipales en 3 semanas en Venezuela. No todos los días uno tiene la oportunidad de hablar con alguien tan cercano al presidente de Venezuela y además politólogo y español. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Estamos hablando con Juan Carlos Monedero. ¿Cómo llega un español a asesorar al presidente de Venezuela, Hugo Chávez? Bueno, primero porque en mi país hay una tradición de las brigadas internacionales, ¿no? Gente que generosamente fue a España durante la guerra civil a defender la democracia. Y en España pues también hay gente que cuando Venezuela empezó a estar asediada por poderes muy claramente identificables como dañinos, ¿no? Como podía ser Estados Unidos o una oligarquía venezolana que tenía un único interés, que era echar a Chávez para regresar al pasado. Bueno, pues eso generó una ola de interés y de apoyo a Venezuela. Después yo en España he trabajado con Izquierda Unida, que era la tercera fuerza parlamentaria en España, que obligó al presidente Aznar a reconocer que había habido un golpe de Estado. Y eso de alguna manera ayudó a que la Unión Europea no reconociera aquel golpe de Estado. Chávez después fue a España, pues ahí nos conocimos, y Chávez siempre ha tenido mucho interés en tener bastantes apoyos, ¿no? Entonces había un grupo también de españoles que había colaborado en el proyecto constitucional, y eso había generado pues lazos de vinculación. En un momento determinado pues me plantearon si me apetecía ir a colaborar con ellos y me pareció una excelente idea. ¿Y en qué temas puntuales? El presidente Chávez siempre tiene equipos amplios de asesores generales, ¿no? Donde en el día a día él pide siempre muchos informes sobre cualquier tema, ¿no? Y le gusta estar informado desde diferentes perspectivas, de todo, ¿no? Desde la situación de la integración regional, quién es un nuevo presidente, quién es el nuevo presidente de un banco central, asesorar sobre un proyecto de ley concreto, ver cuáles son las perspectivas de algún tipo de bien, de petróleo, de una materia prima. Es una persona muy inquieta y que necesita siempre tener amplios equipos, bueno, pues ya digo, informándole desde muchas diferentes perspectivas para que él después tome una decisión ponderada respecto de toda esa información. Y sobre el rol de los medios también los consulta, porque vi que trabajaste mucho el tema de el rol que ejercen los medios de comunicación, los grandes grupos de medios, sobre todo en Latinoamérica y en particular en Venezuela. Es que una vez que se hunde todo el modelo neoliberal, que fue tan duro en América Latina, y que los sujetos que habían representado ese neoliberalismo pierden todo tipo de credibilidad ciudadana, quien ocupa ese lugar son los medios de comunicación. Es decir, en Venezuela intentan que sean el clero fracasa porque tiene muy mala prensa, y eso que todavía no se sabía todo lo que ahora se sabe. Intentan que sean los estudiantes, pero nunca ninguno de esos cuaja. Y al final, ¿quién queda? Los medios de comunicación, que son empresas de medios de comunicación, y que sitúan una matriz de opinión donde ellos se consideran los defensores de la libertad de expresión, como si la libertad de expresión fuera de ellos. Yo siempre digo que es como si los empresarios de clínicas privadas dijeran que el derecho a la sanidad es un derecho de ellos y no de la ciudadanía, ¿no? Entonces la libertad de expresión es un derecho de cada uno de nosotros, no de los empresarios dueños de medios de comunicación que tienen intereses económicos y que han sido y son todavía el principal actor opositor, pero no solamente en Venezuela. Yo llevo una semana aquí y ando escandalizado de la cantidad de mentiras, de la cantidad de la tergiversación y de un tipo de entender la información no como un bien público, sino como una mercancía al servicio de los intereses de grupos que lo que quieren es acabar con gobiernos. Es decir, que demuestran un muy escaso compromiso con la democracia. Ahora, Chávez ha tomado muchas medidas muy criticadas en contra de los medios de comunicación, incluso hace poco otras medidas respecto al tema de la violencia en los medios, que también fue criticado por la oposición. Yo aclaro algo, las elecciones no son solamente municipales, son legislativas. O sea, se renueva el Parlamento donde la oposición en las anteriores elecciones ni siquiera participó porque decidió boicotearlo. Entonces decía, Chávez ha tomado, o el gobierno de Venezuela, para no personalizarlo, ha tomado muchas medidas muy cuestionadas respecto de los medios. En estos temas, ¿se asesora? ¿Son iniciativas personales? Porque a veces se lo ve de repente en un discurso planteando algo, una medida. No, bueno, eso yo creo que forma parte de una representación también dirigida a sus bases, porque las bases también ven la televisión de la oposición y se escandalizan y le exigen al presidente, y eso es una cosa importante. Es decir, el pueblo le exige al presidente respuestas. No es que el presidente de repente se le ocurra algo y lo ponga en marcha, sino que también hay una presión popular diciendo, presidente, no queremos tolerar este terrorismo mediático que algunos medios de comunicación ponen en marcha. ¿Y qué hacen?
sobre todo, por ejemplo en Argentina he visto, se reconstruyen determinadas medidas para insultar al gobierno venezolano y no se explica a la ciudadanía argentina lo que realmente ha ocurrido. Por ejemplo, se dice, se cerró un canal. No, no es cierto, no se cerró un canal. Se acabó la licencia de un canal que había apoyado, construido el golpe de Estado, que se tenía que haber cerrado en su día. Pero esa medida respecto de RCTV no se toma porque habían apoyado el golpe, sino por una cuestión de que se acabó la licencia. Claro, por eso se acabó la licencia y el gobierno, que tiene esa potestad, decide no renovarla. Pero ¿cuál es la lectura? El presidente Chávez cierra medios. Yo he estado en muchos debates en Venezuela y por la ínfima parte de lo que allí se dice del gobierno, en España los medios estarían cerrados, los periodistas encarcelados y los dueños también de esas empresas en la cárcel, porque en los medios de comunicación en Venezuela se incita al magnicidio, sin ningún tipo de cortapisa. Vete tú a España a decir algo del rey Juan Carlos, a ver si a la salida del canal no te está esperando la Guardia Civil para detenerte. En cambio allí se puede invitar al magnicidio. ¿Dónde está el ejército que acabe con este presidente? ¿Dónde están los hombres que saquen a este gorila del Palacio de Miraflores? Es que nadie va a poner fin. Pero es una locura. Y cuidado, los medios de los diferentes países son cómplices de ese terrorismo mediático. Yo he visto en España una entrevista de un diario entrevistando al exgolpista, no al exgolpista, al golpista Carmona, que está exiliado, y Carmona diciendo en un periódico español, aquella noche no hicimos lo que teníamos que hacer, que era haber matado a Chávez. Y la prensa española le da cobertura a eso, ¿no? Es insultante, ¿no? Y la libertad de expresión es algo que tenemos que recuperar los ciudadanos, porque en tanto en cuanto se haya convertido la información en una mercancía, en manos de empresas que tienen diferentes intereses en otro tipo de rubros, creo que estamos condenados y que la democracia yo creo que está hurtada, porque además estamos en sociedades saturadas audiovisualmente. La gente está constantemente viendo informaciones, y si esas informaciones son falsas, al final esa cacofonía no nos permite reclamar esa idea de soberanía popular que es en la que se basa la democracia. Vos marcaste al principio de esta respuesta el tema de que la gente le exige a un gobernante como Hugo Chávez que responda a ese rol de los medios. ¿Esto quiere decir que no le creen lo que dicen los medios, o no ocurre también lo otro? Es decir, que la gente le exige a partir de lo que le informan los medios. Es decir, el gobierno está haciendo mal esto, entonces dice, entonces vamos a reclamarle esto al gobierno. Digo, porque acá importa ver cómo juega sobre si forman o no forman opinión pública los medios, ¿no? Claro. Yo creo que una de las cosas más positivas de la actual Venezuela es la politización popular. Entonces hablaba de polarización en cualquier elección, porque ya también hay una americanización de la política que se van a fórmulas bipartidistas, y eso como encona mucho, pero igual que las elecciones norteamericanas, ¿no? Es decir, con Obama siempre se genera una polarización y va a depender de los medios si eso es sana confrontación o polarización, ¿no? Si es en Estados Unidos es una sana confrontación, si es en Venezuela se presenta como polarización, ¿no? Entonces ya digo, hay cosas muy positivas de la actual Venezuela. Venezuela se la conocía por las mises y por el petróleo, y ahora el propio taxista que me ha traído aquí al canal, yo le preguntaba, ¿y qué sabe usted de Venezuela? Y él decía, no, el presidente Chávez, la izquierda está con el pueblo. Eso no es un gran logro, ¿no? El presidente Chávez ha logrado poner en la agenda la idea del socialismo. El presidente... un taxista muy particular, tengo que decir, pero bueno, ese es otro tema. He tenido suerte.